Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como veis, yo sigo por el Pirineo, estoy pasando unos días de descanso, es un sitio al que suelo venir muy a menudo, porque es donde me siento a gusto, me siento en paz, tranquilo. He estado unos días aquí para reflexionar, para pensar un poco y de vez en cuando vale la pena hacer un tipo de retiro de silencio, digamos. Aquí la paz es absoluta y ya veis que el paisaje es maravilloso. Esto es el embalse del Insoles o embalse de Eriste, en el mismo pueblo de Eriste, y la verdad es que es una maravilla. Es un lugar muy apreciado por la gente que visita el valle, porque ya veis que las vistas son maravillosas y las vistas a la montaña son espectaculares. Bueno, ya habéis visto unas cuantas imágenes. Hoy lo que vamos a hacer es un sketch, un paisaje, directamente con el material más ligero que suelo llevar en mi mochila. Ya veis aquí, en mi mochila siempre yo suelo llevar pues, el material mínimo. En este caso, pues, es mi estuche con mis cosas que ya lo conocéis de algún vídeo. Y nada, vamos a hacer una pequeña vista de aquí de la zona y nos vemos al final. Hasta pronto. Esta es la vista que tengo enfrente. He encontrado una mesa para poder trabajar aquí al borde del lago y esta es un poco lo que vamos a dibujar. Voy a intentar pintar un poco lo que es la zona del puerto, un poco del agua y algunas montañas laterales, ¿no? Es una vista muy característica. Allá al fondo, al final, detrás de esas montañas, está Francia. Y bueno, la verdad es que es una maravilla de paisaje. Veis que queda algo de nieve y eso es lo que vamos a pintar. Bueno, pues ya lo tengo todo preparado, tengo mis cosas aquí, mi caja de acuarelas, mi pulverizador de agua y aquí pues mi estuche con mis pinceles, mis trapos, etcétera. Y lo que voy a hacer hoy es dibujar el paisaje, lo voy a dibujar pues muy rápido, va a ser un sketch muy rápido, ¿eh? No vamos a obsesionarnos demasiado con los detalles, sino que lo que vamos a hacer es ya pintar directamente pues con un bolígrafo Bic negro, y luego daremos color de una forma rápida y ya estaríamos. Vale. Aquí hay una pequeña casa que es el pequeño embarcadero, casi no se ve, y aquí pues saldrían una serie de árboles. Ya veis que vamos insinuando las formas, pero en ningún caso nos vamos obsesionando con los detalles que vemos. Nada. Vamos a marcar un poco lo que pintaremos como vegetación. Hombre, un visitante, como es habitual. Aquí tenemos una montaña que sube, luego otra que va por aquí. Y al fondo las montañas que dan a la zona de Francia. Bueno, por aquí, si oís voces, es que hay gente que está haciendo ejercicio, ¿vale? Es una zona donde mucha gente pues practica, sale a correr y a caminar, porque ya veis que el paseo es muy agradable.
Pues más o menos en cuanto es al dibujo, pues ya lo tendríamos como más acabado. Pero bueno, ya veis, una línea suelta, no os obsesionéis mucho con las líneas, porque aquí lo que va a interesar luego pues es el color que vamos a dar. Bueno, voy a montar mi cajita de acuarelas, que ya la has visto muchas veces. Veis que las mismas tapas y cubiertas pues sirven como paletas, y para pintar pues usaré un pincel. Bueno, tengo dos pinceles con depósito, uno más grueso y uno más fino. De momento usaré el grueso. Pulverizaré un poco de agua en los colores, siempre es muy importante porque así activamos un poco los pigmentos, y si la pintura está muy seca, pues la verdad es que le va muy bien. Voy a dejar algunos espacios en blanco para simular un poco la nieve. Igual el sonido no lo oís muy bien porque hoy sopla un poco. La verdad que se ha levantado aire estos días. Veis que normalmente utilizo la misma mezcla y le voy añadiendo colores para que quede un poco la composición un poco armónica en cuanto a colores, ¿no? Que no haya ningún color que destaque más que los otros.
Aquí veis, por ejemplo, he dibujado los árboles de la orilla, pero bueno, toda esta zona de aquí, pues con diferentes tonalidades, pues lo que voy haciendo es, bueno, insinuar los árboles que hay. Sería todo un bosque esto. Vamos a ver si aún me queda agua. Sí, aún me queda agua. No hay problema. Ahora cogería el pincel más fino, igual podría hacer algún detalle más fino, más detallado. No sé, como por ejemplo pues algo de la vegetación, por ejemplo. Como estamos trabajando al aire libre, pues la verdad es que todo se seca bastante rápido. Entonces podemos ir trabajando pues aquí sobre la marcha. Darle un poco más de textura a estas hierbas de aquí. Bueno, y esta sería la obra y la dejaríamos ya acabada. Como podéis ver, pues es un sketch rápido. Os lo voy a acercar un poco para que lo veáis mejor. Bueno, no se ve mucho porque caen los rayos de luz, pero bueno, luego os lo enseño a continuación. Os pongo una imagen para que lo veáis acabado. Bueno, y nos quedaría la casita. La casita, si os fijáis en la imagen, bueno, tiene un color rojizo. Yo lo voy a intentar hacerlo de un color muy rojo. Digamos, un poco, porque me gustaría que destaque. Quizás me lo estoy inventando, ¿vale? Pero me gustaría darle un poco más de un color como más chillón, ¿vale? Y le daremos como un toque de color a toda la imagen, que veis que toda la imagen pues es de verdes y grises, lo típico del paisaje de montaña, pues en este caso sería una nota de color divertida a toda nuestra composición. Bueno, pues esta es la obra terminada. Espero que me oigáis porque la verdad es que se ha levantado mucho viento y igual esto se oye en la grabación, os pido disculpas. De todas maneras, pues nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y recordaros que está disponible la membresía del canal, así como los super thanks, y por una cantidad mínima económica podéis ayudar al sostenimiento de este canal. Nada más, yo seguiré haciendo vídeos cada semana, nos vemos de aquí unos días, hasta pronto artistas.